Seguramente muchos de ustedes conocen el problema típico de predicción de series de tiempo que consiste en intentar determinar el valor futuro que tendrán, por ejemplo, las ventas de una tienda con base en el registro histórico de esas ventas. Y una manera muy simple de hacer este tipo de predicciones es, por ejemplo, tomar el registro histórico de los últimos 7 o 10 días, promediarlo y generar el pronóstico con base en ese valor, o simplemente usar el valor del día anterior para esa predicción. Sin embargo, estos métodos simples de predicción en la gran mayoría de los casos no funcionan, porque al usar el promedio le estamos dando igual importancia a todos los valores históricos, mientras que cuando usamos la predicción del día anterior estamos teniendo en cuenta tan solo un dato de ese registro histórico. Así que lo ideal en muchas situaciones es poder, por ejemplo, generar un pronóstico donde le damos un poco más de importancia a los datos frescos, es decir, a los datos más recientes, pero a la vez teniendo en cuenta datos un poco más antiguos, es decir, registros que van un poco más atrás en el tiempo. Es decir, que de alguna manera en ciertas situaciones es ideal generar esos pronósticos dándole, digámoslo así, a cada uno de los datos un peso justo dependiendo de qué tan antiguo sea. Pues resulta que en la práctica existe un método muy simple que nos permite precisamente realizar este tipo de pronósticos y que funciona en muchas situaciones para series de tiempo con diferentes características, y este método se conoce como el suavizado exponencial simple. Así que en este video les voy a explicar de manera muy intuitiva y muy sencilla qué es y cómo funciona este método de generación de pronósticos de series de tiempo que se conoce como el suavizado exponencial simple. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Supongamos una situación muy simple, y es que somos dueños de una cafetería y tenemos un registro histórico de la cantidad de tazas de café que se ha vendido durante la última semana. Entonces, durante estos últimos 7 días, por ejemplo, en el día 1 se vendieron 250 tazas de café, en el día 2 110, el día 3 190, el día 4 230, el día 5 80, el día 6 100 y el día 7 125. Y lo que quisiéramos es usar de alguna manera este registro histórico para intentar predecir para el día 8 cuántas tazas se van a vender. Es decir, que lo que tenemos acá es un sencillo problema de pronóstico de series de tiempo. Y hay varias maneras de resolverlo. Una forma muy sencilla es, por ejemplo, tomar el promedio histórico de los últimos 7 días, sumar esas cantidades de tazas vendidas y calcular el promedio. Esto se conoce como la media móvil. Y esto nos da 155 tazas, que sería la predicción que obtendríamos con este método. Pero acá podríamos comenzar a preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si los días 1, 2, 3 y 4 son soleados, mientras que los días 5, 6 y 7 son lluviosos? Es decir, si los primeros días son soleados y los últimos días son lluviosos, ¿el nivel de ventas no se mantiene constante? Y podría ser mayor en los primeros días que en los últimos días. Como en el promedio estamos teniendo en cuenta todos los datos, pues lo que ocurriría es que, por ejemplo, si el día 8, el día que queremos predecir, es también un día lluvioso, pues es muy probable que el número de tazas vendidas esté más relacionado con lo que se vendió los días 5, 6 y 7 que con los 4 primeros días, que eran días soleados. Y entonces podríamos preguntarnos si no sería mejor que los días más recientes, 5, 6 y 7, tuviesen un mayor efecto. Así que podríamos probar otra alternativa para hacer estas predicciones, y esta alternativa se conoce como la predicción naive o la predicción ingenua, que es simplemente asumir que el dato que queremos predecir, el día 8, es exactamente igual al último dato conocido, en este caso el día 7. Si el día 7 se vendieron 125 tazas, pues la predicción sería ese mismo valor del día anterior, es decir, 125 tazas. Pero acá podríamos plantearnos otra pregunta, y es ¿qué pasa si el día 7 es un día atípico? Es decir, que tuvo unas ventas extremadamente altas o extremadamente bajas. Pues lo que va a ocurrir es que la predicción no va a ser muy fiable, porque no va a mantener, digamos, la tendencia histórica en el número de ventas de tazas de café, porque estamos basándonos únicamente en el día 7, que da la casualidad que fue un día atípico.
Entonces, en este punto, lo que podemos decir de la media móvil es que, en ese caso, todos los datos históricos son igualmente importantes para la predicción. Y del otro lado tenemos el extremo de la predicción ingenua, donde solo el dato más reciente es relevante. Y acá podríamos plantearnos una pregunta y es, ¿será que es posible hacer una predicción que sea como un punto intermedio entre estos dos métodos? Que no todos los días sean igualmente importantes, pero que tampoco dependa solo del último día. Pues la respuesta a esto es sí, y una manera de hacerlo es con el suavizado exponencial. Así que entendamos de manera intuitiva en qué consiste el suavizado exponencial. Recordemos que tenemos el registro histórico de los últimos 7 días de ventas de tazas de café y queremos predecir el número de ventas que se tendrá para el día 8. Así que primero definimos para cada día un factor de ponderación cada vez más pequeño, es decir, un número que dependiendo del día que queramos incluir en la predicción va a ser cada vez más pequeño. Por ejemplo, para el día 7 podemos usar un factor de ponderación de 0,20. Para el día 6 usamos un factor menor que el usado para el día 7, por ejemplo 0,16. Para el día 5 usamos un factor menor que el usado para el día 6, por ejemplo 0,13. Para el día 4 usamos un factor menor que el usado para el día 5, por ejemplo 0,10. Para el día 3 usamos un factor menor que el usado para el día 4, por ejemplo 0,08. Y repetimos una y otra vez. Para el día 2 tendríamos 0,07 y para el día 1 tendríamos un factor de ponderación de 0,05. Y luego, habiendo definido todos los factores de ponderación, calculamos las ponderaciones. ¿Cómo hacemos este cálculo? Pues simplemente tomamos el número de tazas vendidas por cada día y lo multiplicamos por el factor de ponderación. Por ejemplo, para el día 7 tendríamos 125 tazas. Por un factor de ponderación de 0,20 tendríamos 25. Para el día 6 tendríamos 100 por 0,16, 16. Para el día 5, 80 por 0,13, 10,2. Para el día 4, 230 por 0,10, 23,6. Para el día 3, 190 por 0,08, 15,6. Para el día 2, 110 por 0,07, 7,21. Y para el día 1, 250 por 0,05, 13,1. Y teniendo todos los días ponderados, definimos la predicción para el día 8 como la suma de esas ponderaciones. Es decir, sumamos 13,1 más 7,21 más 15,6 más 23,6 más 10,2 más 16 más 25. Eso nos da un valor de 110,7 y esa sería la predicción que haríamos para el día 8. Y este es el suavizado exponencial. Y un elemento clave en este suavizado exponencial son los factores de ponderación que acabamos de ver en este ejemplo. Así que vale la pena preguntarnos en este punto cómo se definen esos factores de ponderación. Y la respuesta es muy sencilla. Vamos a ver cómo se comportan esos factores de ponderación para los 7 días de ese registro histórico que tenemos en este ejemplo en particular. Y la idea básica es que esos factores de ponderación dependen de un único parámetro, un único número, que vamos a llamar alfa, y que tiene un valor entre 0 y 1. Y que para el día 7, el último día de ese registro histórico, ese valor de alfa es el mismo factor de ponderación. Así que en este caso, alfa es 0,2. ¿Cómo será el factor de ponderación para el segundo día, el día 6, y cómo depende esto de alfa? Pues simplemente ese segundo y los demás factores de ponderación se calculan precisamente a partir de ese valor de alfa. Por ejemplo, para el día 6, ese factor de ponderación es alfa por 1 menos alfa, y si hacemos ese cálculo nos daría 0,16. Y para el día 5 sería alfa por 1 menos alfa al cuadrado, es decir 0,13, y para el día 4 alfa por 1 menos alfa al cubo, 0,10, y para el día 3 alfa por 1 menos alfa a la 4, 0,08, y para el día 2 alfa por 1 menos alfa a la 5, 0,07, y para el día 1 alfa por 1 menos alfa a la 6, 0,05. Así que vemos que en últimas todos los factores de ponderación dependen del mismo parámetro alfa, cada vez van siendo más pequeños a medida que nos devolvemos más y más en el tiempo, y en este caso particular hemos usado un alfa de 0,2. En la práctica, cuando implementamos este método de predicción computacionalmente, ese parámetro alfa se elige de forma automática. Así que teniendo esto claro, ahora vale la pena preguntarnos por qué el término suavizado y por qué exponencial.
Entendamos primero a qué se refiere el suavizado. Cuando estamos ponderando los datos históricos, con esos factores de ponderación que acabamos de analizar, le estamos dando un cierto peso a cada uno de los días en ese registro histórico, y al darle un cierto nivel de importancia a cada uno de esos datos, evitamos que un día atípico, es decir, que tenga ventas muy altas o muy bajas, influya demasiado en la predicción. Entonces, como estamos combinando todos esos datos ponderados, estamos evitando precisamente que esos valores extremos de un día atípico terminen teniendo un alto impacto en la predicción, y esto se conoce como suavizado precisamente. ¿Y por qué es exponencial? Porque, como lo vemos en el gráfico de la parte de abajo, los factores de ponderación van disminuyendo de manera exponencial. Desde el día 7, el día más reciente, hasta el día más antiguo, el día 1, van reduciéndose siguiendo una tendencia exponencial. Y de aquí el nombre del método, suavizado exponencial. Y para terminar, es clave entender el efecto que ese parámetro alfa tiene precisamente en las predicciones. Entonces acá vamos a comparar dos situaciones. En la parte de arriba tenemos el comportamiento de los factores de ponderación para un valor de alfa de 0.2, y en la parte de abajo tendremos el comportamiento de esos factores de ponderación para un alfa de 0.4. Y recordemos que el día que queremos predecir es el día 8. Usando un valor de alfa de 0.2, que es el ejemplo que hemos venido analizando hasta ahora, tenemos estos factores de ponderación: 0.20 para el día 7, 0.16, 0.13, 0.10, 0.08, 0.07 y 0.05. Y si en lugar de 0.2 tenemos 0.4, pues los factores de ponderación cambian porque dependen de alfa, y ahora tendremos 0.4 para el día 7, 0.24 para el día 6, 0.14 para el día 5, 0.09 para el día 4, 0.05 para el día 3, 0.03 para el día 2 y 0.02 para el día 1. Si comparamos ahora los patrones que tienen esos factores de ponderación para alfa de 0.2 arriba y alfa de 0.4 abajo, podemos ver que cuando alfa es más cercano a 0, es más pequeño, los datos más recientes, por ejemplo los días 5, 6 y 7, van a tener menos influencia en la predicción. ¿Por qué? Porque los factores de ponderación, en este caso de alfa 0.2, van a ser de 0.20, 0.16 y 0.13. En comparación con lo que ocurre cuando alfa es más cercano a 1, por ejemplo alfa de 0.4. En este caso los datos más recientes van a tener aún más influencia en la predicción. ¿Por qué? Porque las ponderaciones tienen valores mayores. Para los días 5, 6 y 7 tenemos ponderaciones de 0.14, 0.24 y 0.10. Y por otra parte, si ahora nos enfocamos en los días más antiguos, 1, 2, 3 y 4, cuando alfa es más cercano a 0, por ejemplo 0.2, los datos más antiguos van a tener un poco más de influencia en la predicción, porque van a tener valores de 0.05, 0.07, 0.08 y 0.10, que en comparación con lo que ocurre con un alfa más cercano a 1 de 0.4, donde vamos a tener valores más pequeños, de 0.02, 0.03, 0.05 y 0.09. Es decir, que en este segundo caso, esos datos más antiguos van a tener menos influencia en la predicción. Así que de alguna forma ese valor que tenga el parámetro alfa, que está entre 0 y 1, va a definir la importancia que le vamos a dar a los datos más recientes o a los datos más antiguos. Y en particular, si nos movemos hacia un alfa cercano a 0, los datos más antiguos van a tener un poco más de peso en la predicción, mientras que si nos movemos a alfa cercano a 1, los datos más recientes tienen aún más peso en la predicción. Muy bien, acabamos de ver qué es y cómo funciona este método de suavizado exponencial simple para realizar pronósticos sobre series de tiempo. En esencia, lo que hace el método es generar una predicción con base en el registro histórico de la serie de tiempo, pero acá lo importante es que cada uno de esos valores de ese registro histórico están ponderados por un factor que va decreciendo con el tiempo, es decir, entre más recientes sean los datos, mayor será la ponderación, entre más antiguos sean, más pequeña será esa ponderación, y esa ponderación se va reduciendo de forma exponencial siguiendo una ecuación que vimos en el video y que depende de un parámetro clave que es el parámetro alfa, que en la práctica se calcula o se obtiene de forma automática. Y a pesar de lo simple que es este método, realmente en la práctica es muy usado y funciona para diferentes tipos de series de tiempo, siempre y cuando no tengan componentes de tendencia, es decir, no se incrementen sus valores a lo largo del tiempo, o de estacionalidad, es decir, si la serie no tiene valores que se repiten con una cierta periodicidad. Si la serie tiene tendencia o estacionalidad, también existe un método de suavizado exponencial
exponencial que se puede aplicar a estos casos en particular. Si les interesa ver en detalle cómo funciona este método para los casos en los cuales tenemos tendencia o estacionalidad, pues simplemente me pueden dejar abajo los comentarios. Y de hecho, si les interesa entender en detalle cómo funcionan todos estos métodos y ver de forma práctica cómo usarlos para generar pronósticos sobre series de tiempo, pues los invito a darle una mirada al curso de pronósticos de series de tiempo con suavizado exponencial que tengo en la Academia Online, donde precisamente vemos en detalle todos estos elementos desde el punto de vista de los conceptos y de la aplicación práctica. Les dejo por acá el enlace a ese curso por si quieren darle una mirada. Y recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues simplemente me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.